Bien, ya estamos listos para terminar la teoría de óptica. Estuvo larga, yo sé, pero es el último paso. Para este último video de teoría lo que vamos a ver es algo que se llama el prisma óptico. Imagínate lo siguiente, tenemos un material con un cierto índice de refracción que empieza y termina. Ahora bien, sus caras, tanto en el inicio como en el final, no van a ser paralelas, sino que ambas interfaces van a tener un cierto ángulo entre sí. Este ángulo le vamos a llamar ángulo de refringencia. ¿Y qué es lo que nos interesa de este prisma óptico? Nos interesa saber la desviación que va a tener un rayo incidente que entra por una de las caras con el rayo que emerge de la otra cara. Además de deducir esto, que es simplemente la aplicación de conceptos geométricos dentro del prisma, que aplicando conceptos de geometría y la ley de Snell vamos a deducir cuál es el ángulo de desviación. Por otro lado, vamos a resolver un ejercicio sencillo y para los próximos videos arrancamos con los ejercicios difíciles. Vení, acompáñame al pizarrón. Entonces bien, definamos nuestro prisma óptico. Lo vamos a definir con estas líneas negras que tenemos acá. Ambas líneas que separan una interfaz con índice de refracción A de un índice de refracción B van a tener un ángulo omega. Entonces lo que queda hacer acá es geometría simplemente. Planteamos un rayo incidente que con la normal de este lado va a tener un ángulo I. Este rayo se va a propagar dentro del prisma y va a salir del otro lado con respecto a la normal con un ángulo E. Vamos a definir el ángulo de refracción para el ángulo I como R y el ángulo de refracción para el ángulo E como R'. De la extensión de las dos normales se va a formar un ángulo alfa que por propiedades de triángulo este ángulo va a ser igual a R más R', estos dos ángulos, y al mismo tiempo también va a ser igual a omega. Entonces lo que queremos sacar es el ángulo de desviación, el cual lo vamos a llamar delta, que va a ser el ángulo medido respecto a la línea extendida del rayo incidente con la línea extendida del rayo saliente del prisma. Este va a ser el ángulo delta que vamos a medir. Este ángulo delta, también por propiedades de los triángulos, lo vamos a medir como el ángulo incidente menos el ángulo de refracción correspondiente al ángulo incidente más el ángulo de salida menos el ángulo de refracción referido al ángulo de salida. Reordenando un poco esta ecuación, fíjate que nos va a quedar menos R menos R' y esto es igual a menos alfa, que es lo mismo que menos omega. Entonces, mi ángulo de desviación total va a ser igual al ángulo de incidencia más el ángulo de salida menos el ángulo de refringencia del prisma. Otra cosa que sale de esto es el mínimo ángulo de desviación. Para demostrar esto hace falta una herramienta matemática que no estamos manejando, que es la derivada. El resultado de esto, aplicando la derivada y la ley de Snell, lo que nos termina quedando es que el ángulo mínimo de desviación se produce cuando tanto el ángulo de incidencia como el de salida sean iguales. Trabajando un poco esto, nos va a quedar que la desviación en este caso va a ser 2 veces el ángulo de incidencia menos el ángulo de refringencia. Entonces, despejando el ángulo de incidencia para la desviación mínima sería el ángulo de refringencia más la desviación mínima que vamos a tener dividido 2. Aplicando esto a la ley de Snell, vamos a tener para el rayo incidente NA por el seno de esto, el ángulo de incidencia, de omega más el ángulo de desviación mínima sobre 2, va a ser igual al índice de refracción B por el seno de R, que para el caso de ángulo de desviación mínima se vuelve omega sobre 2, y esto es debido a que si el ángulo de incidencia y el ángulo de salida son los mismos, entonces R y R' también van a ser los mismos y podemos despejarlo como omega sobre 2. Tened cuidado al aplicar esto porque esto es la ecuación general para el ángulo de desviación y a partir de acá esto son ángulos de desviación mínimos. Hagamos un ejercicio para prisma óptico y vamos a ver que esto sale fácil. Bien, entonces hacemos nuestro machetito, uno con la fórmula del ángulo de desviación, otro la condición para ángulo mínimo y esta ecuación una vez que se plantea un ángulo mínimo de desviación. Entonces el problema nos pide lo siguiente, vamos a tener un índice de refracción de la parte de afuera del prisma que va a ser el aire, con lo cual va a ser 1, el prisma va a tener un índice de refracción 1,6 y el ángulo de refringencia, o sea omega, va a ser de 40 grados. Y nos pide hallar el ángulo de desviación mínimo. Entonces, el ángulo de desviación mínimo lo tendríamos que despejar de este lado. Si despejamos esta ecuación, nos quedaría 2 veces del seno a la menos 1 de, entre paréntesis, el índice de refracción del prisma sobre el índice de refracción del aire por el seno de omega sobre 2, todo eso menos omega. Si reemplazamos los números, nos va a quedar 2 veces el seno a la menos 1 del índice de refracción directamente de mi prisma, dividido 1, que da el índice de refracción de mi prisma, por el seno de 40 sobre 2, que era omega, menos 40. Si ponemos esto en la calculadora, nos va a quedar que el ángulo mínimo de desviación va a ser igual a 26,4 grados. Y de esta manera te das cuenta que este tipo de ejercicios no son difíciles. Simplemente
Simplemente hay que acordarse de esta ecuación y esta condición. Con estas dos se puede deducir esta última. Esto ha sido todo para el ejercicio. Ya viste que hacer los ejercicios no es difícil y la demostración en realidad fue bastante fácil. Con lo cual ahora lo único que queda es seguir profundizando sobre el tema con algunos ejercicios un poco más complicados.